Tanto la migración como la maternidad son procesos que impactan directamente en nuestra identidad. Durante el proceso migratorio, nuestra identidad se ve afectada profundamente porque nuestro entorno cambia completamente. Inevitablemente, nosotras cambiamos con él. Muchas de las cosas, las estructuras que solían darnos conocimiento de quién soy, desaparecen o se transforman. Por su parte, el proceso de maternar también implica duelos e impacta directamente en la identidad. Comienza un proceso de duelo por quién eras antes de tener a tu bebé, por tener que ir a un ritmo distinto, porque las prioridades cambian y probablemente los miedos que acompañan también. En el episodio de hoy vamos a hablar de la mano de Sole sobre el desafío que supone maternar siendo migrantes. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa, licenciada en Psicología, y este podcast es Psicología de la Vida Cotidiana. Un lugar seguro para que puedas seguir aprendiendo y obteniendo herramientas para conocerte, cuidarte y por sobre todas las cosas, quererte sanamente. Bienvenidas a un nuevo episodio de Psicología de la Vida Cotidiana. Y hoy tengo el placer de no estar sola, sino de estar acompañada de una gran colega. Bienvenida, Sole, ¿cómo estás? Hola Coti, muchas gracias por permitirme estar acá en tu podcast, por invitarme. Para mí es un honor y un placer estar acá, así que contentísima. Yo estoy feliz de haberte invitado y de que podamos charlar de un tema tan interesante como es la maternidad más migración. Creo que ya la maternidad de por sí es un desafío enorme. ¿Qué pasa si encima le agregamos migrar? Me parece que es como doble desafío, pero ya me contarás más porque vos sos la experta en el tema y por eso quería invitarte. Y bueno, antes de, obviamente, que nos pongamos a charlar bien a fondo sobre el tema, me gustaría que te puedas presentar para quienes están del otro lado y no te conocen, que puedas contar un poco quién sos, qué es lo que haces, dónde te pueden encontrar y después nos metemos de lleno a hablar sobre este tema. Bueno, dale. Mi nombre es Soledad Cura, yo soy psicóloga argentina, que actualmente estoy viviendo en Suecia, emigré hace más o menos 1 año y 4 meses. Y bueno, como te dije, soy psicóloga y me especialicé en infancias y en perinatalidad. Es decir, que acompaño todo el proceso de maternidad, desde el deseo o no de maternar, dificultades que puedan surgir en el proceso, embarazo, parte del puerperio. Y también estudié lo que en Argentina se llama policultura, tal vez en otros países se conoce como cesárea en lactancia, así que acompaño también lactancia en las mujeres. Y bueno, actualmente a partir de mi experiencia de madre migrante y también de las mujeres que fui acompañando, surgió este espacio de maternidad conectada en Instagram, que viene un poco a unir esto, ¿no? La maternidad con la migración y todos los desafíos que esto representa. Que ya los vamos a ir indagando. Sí, ahí veremos puntos suspensivos. Nombraste el deseo y me encantaría empezar por ahí, como desde un lugar más general y que después llevado, ¿no?, también a la migración. Yo creo que siempre en medio hay como 3 grupos, ¿no? De estas, las personas que tienen muy en claro que quieren, vamos a hablar de maternidad por una cuestión de que el podcast siempre está apuntado hacia mujeres, y eso que lo aclaramos por las dudas para que no herir ninguna susceptibilidad, por eso siempre vamos a estar hablando de maternidad. Digo, siempre está una punta que es la de tengo muy en claro que quiero ser mamá y sí. no se mueven de ahí. Hay otras personas que tienen muy en claro que no quieren ser mamá y no se mueven de ahí porque lo tienen muy en claro, pero después está el medio. Las personas que a veces dicen que sí, y a veces dicen que no, y que no lo tienen muy en claro, y que van y que vienen. Y creo que, por un lado, algo que es súper positivo, todo, ¿no?, del feminismo, ¿no?, y todo lo que, el cuestionamiento que nos estamos haciendo, es el hecho de empezar también a cuestionarnos la maternidad y a entender de que no es el único camino, de que existen otros caminos que podemos explorar, y eso está buenísimo, digo, y me parece que ya de por sí es un montón. Pero más allá de eso, que no es menor, me gustaría como ver, que nos puedas contar si es que hay algo que puede ayudar a una mujer que está en ese centro de sí no, a tomar una decisión respecto a si quiero o no quiero ser mamá. O sea, cómo identificar ese deseo, ya sea el no deseo o el deseo de sí serlo.
Y cuando estás en ese medio, también la pregunta que se me viene es, digo, ¿hay algún momento en el cual uno se encuentre como 100% segura de la decisión que tome, ya sea la de ser mamá o la de no ser mamá? Eso como en líneas generales, después te hago una pregunta con respecto a eso, a la migración, pero me gustaría primero como partir de ahí. Sí, primero me gustaría diferenciar el deseo con ganas, ¿no? Porque Bien. no es que, bueno, yo tengo ganas de ser mamá o de tomarme un helado, no, no es lo mismo, ¿no? El deseo es algo que nos atraviesa por otro lado, ¿no? Y que a veces es difícil de explicar y poner en palabras. ¿Viste? No es esto de las ganas que uno ahí puede decir. O sea, el deseo está atravesado por un montón de cuestiones. Por supuesto que esto va a depender de la singularidad de cada mujer, pero también de toda su historia, de la sociedad en la que ha ido creciendo, porque hay algo de esto en donde antes la maternidad era un mandato y un destino. O sea, vos sos mujer, bueno, tu destino es ser madre en algún momento, ¿no? Y te corría el tiempo. Sí, Exacto. estás llegando a los 30, ya estás grande, ¿no? Por suerte todo eso se fue cambiando y hoy por hoy una mujer puede elegir ser madre o no, y que eso no haga que ella se sienta menos mujer por eso, ¿no? Y que pueda elegir también cuándo. El tema de la maternidad es como el deseo de maternar, es como un gran signo de pregunta, ¿no? Porque para mí es fundamental la singularidad de esa persona, trabajar con esa persona. No sé si existe algo, una regla Claro. general, ¿no? Porque es súper singular. Lo que sí me parece es que eso hay que trabajarlo con un profesional que te acompañe y te escuche para poder vos escucharte de dónde está partiendo tu deseo y también poder ver en tu contexto actual. Porque ser mamá no es solamente tener un bebé, ¿no? A veces uno dice, "Ay, yo quisiera tener un bebé". Y ser mamá es mucho más que tener un bebé. El bebé dura, ¿cuánto dura un bebé? Un año, Sí. dos, después es un niño, ¿no? Y después va a ser un adulto. Entonces, Sí, un ser mamá compromiso de por vida, ¿no? exacto, exacto. Y que a veces uno no termina de dimensionar eso, ¿no? Porque en realidad uno muchas veces escucha, ay, yo quiero tener bebés, y bueno, es que criar es dedicar mucho tiempo, dedicar cuerpo, replantearme por ahí un montón de proyectos, que no es que los voy a tener que dejar de lado, pero sí tal vez toman como Otras otra formas. dimensión, exacto. Porque, bueno, si yo sueño con viajar a tal lado o con trabajar en alguna cuestión, bueno, le voy a tener que sumar una personita más a eso. E inevitablemente mis prioridades van a ser otras, mis miedos van a ser otros. Entonces, yo creo que es fundamental pensar a la posibilidad de tener hijos o hijas como no solo como un proceso de bebé, ¿no? Sino de, bueno, ¿cómo incluiría esta personita en toda mi vida? Porque no es que ese bebito o bebita va a tener que adaptarse sí o sí. Yo también me voy a tener que adaptar a su tiempo, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental pensarlo. Y por otro lado, bueno, poder ver cuál es mi red de apoyo, si tengo pareja o no, ¿sí? Que hoy por hoy, por suerte, también sabemos que no es un requisito estar en pareja, pero bueno, tengo otra red, tengo amigas que me puedan acompañar, tengo familia que me pueda acompañar, eso para mí también es muy importante. Y si no, salir a armarla, esa red. Exacto. Sí. Bueno, justo creo que esto viene muy a colación de lo que te quería preguntar, ¿no? Como trayendo ahora la migración al centro, ¿qué pasa con ese deseo, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que migró y todavía no es madre. Y está en este centro del que hablábamos, ¿no? De, bueno, a veces sí, a veces no. ¿Crees que es un factor que también influye en esa decisión de si hacerlo o no hacerlo? Por esto que hablabas, ¿no? También digo, del contexto con el que esa persona cuenta. Digo, ¿crees que también es algo que puede llegar a determinar un sí o un no en la decisión de maternar? Y yo creo que tiene un peso importante. Digo, si está el deseo, cuando ya te atravesó el deseo que, vuelvo, no es que hay un, no quiero ser mamá por esto. Es como, bueno, me pasa, no te lo puedo explicar, me pasa y tengo este deseo. Bueno, tal vez no vayas a un no, pero sí tengas como otras cuestiones, ¿no? Dando vueltas. ¿Por qué? Porque tanto la maternidad como la migración, yo siempre digo como ponen en jaque nuestra identidad, ¿no? Y es Totalmente. inevitable que ambas experiencias nos atraviesen y nos cambien, ¿no? Porque nuestra identidad está dada por un montón de factores, ¿no? Que tiene que ver con, por ahí, las calles que siempre caminamos, los vecinos que me saludan, hola, hola, los gritos en Argentina, mi lengua materna, ¿no? Mis amigas, mi familia. Bueno, todo eso va conformando una identidad que cuando yo emigré, cae esos referentes, ¿no? Todo ese espejo que me devolvía una imagen de mí, cae. Y con la maternidad pasa lo mismo, ¿no? Mi identidad se ve inevitablemente afectada, porque mis prioridades van a ser otras,
porque por ahí aparecen miedos que no estaban, ¿no? Y ambos procesos, tanto maternidad como migración, nos ponen en un estado de mayor vulnerabilidad. Inevitablemente nos ponen en un estado de mayor vulnerabilidad. Entonces, sí, para mí la migración influye, impacta en el deseo de maternar porque uno tiene que tener en cuenta más cosas, ¿no? Cuando está en otro país. Sí, totalmente. Y acá me parece esto importante, teniendo en cuenta, bueno, que vos sos madre y sos migrante. Me gustaría como que puedas contar un poco esto, ¿no? ¿Qué supone justamente el ser migrante y a su vez tener que maternar en el exterior? ¿Qué cosas, qué preocupaciones, qué emociones, qué desafíos se agregan dentro de la crianza? Digo, ya de por sí la maternidad es un desafío. Digo, ¿qué más se agrega dentro de ese desafío que es maternar cuando le sumamos el ser migrante? Una de las cosas, yo creo que es un combo tremendo, pero una de las cosas para empezar a nombrar algo tiene que ver, por ejemplo, con la carga mental, ¿no? La carga mental es eso que, para definirlo rápidamente, como esas cuestiones ligadas a por ahí a la planificación, a la organización, ¿no? Como, ay, bueno, tengo que sacar turno con tal médico, tenemos que comprar tal cosa. Bueno, todo eso en la migración muchas veces se exacerba y sobre todo si estamos en un país donde se habla otro idioma, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos llegó la cita para llevar a mi hija al odontólogo, yo me manejaba más o menos, ¿no? Con charlas acotadas, como estás, bien, ¿no? Como está soleado el día, pero no sabía hablar de dientes y de cosas Claro. puntuales. Y mi marido no podía venir, que por ahí entre los dos armábamos equipo, y para mí era tremendo, Coti, decir, bueno, ¿qué me está Sí. diciendo esta señora? Yo tengo que responderte algo en sueco y es un estrés tremendo. Y de eso después tenés, muchas mujeres me dicen, no sé, por ahí en Alemania que querían ir a comprar una marca puntual de un shampoo que compraban y no estaba. Entonces no sabían qué marcas eran buenas, ¿no? O recomendadas para usar en la cabecita de sus hijos e hijas, ¿no? Y así un montón, ¿no? Como marcas, productos, eh, bueno, el idioma, ir como a la farmacia repitiendo todo el tiempo que tengo que decir, es un montón. El Google Translate, digo. Claro, sí. Entonces la carga mental me parece que es algo que se despierta un montón y después esto de cómo una va en esta doble identidad, ¿no? Cómo yo no pierdo mi argentinidad, por un lado, pero inevitablemente también tengo que sumar algo de ser una mamá un poco más sueca, Sí. porque si no, quedo por fuera, ¿no? O sea, vivimos en esta sociedad, mi hija va al jardín en esta sociedad, e inevitablemente de golpe me encuentro cenando a las 7 de la tarde, que para mí es una merienda eso, ¿no? Pero Sí. tiene que ser. Y por eso soy menos argentina, no, pero ahí, viste, uno va mezclando un poco y tratando de transformarse y de sumar, ¿no? En ese Totalmente. sentido. Me venía esta pregunta, ¿no? Digo, de cuando justamente sos migrante, no sé si tu pareja también es migrante o es sueco. Es un poco raro de explicar, porque mi pareja nació en Suecia, Ok, ¿sí? Podemos decir que él es sueco, pero desde que es muy chiquitito se crió en Argentina, por ende ok, culturalmente es argentino. De claro. hecho, está estudiando conmigo sueco. Hablamos español y Ah, ok. somos culturalmente argentinos, sí. Bueno, o sea, eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿cómo en esa crianza, cómo interfiere esto de mi identidad como en este caso persona argentina, pero a su vez tengo una hija que se está criando en otra cultura, con otra idiosincrasia, con otras formas? Digo, ¿cómo influye eso en la crianza y cómo hacer ese equilibrio justamente? Porque uno también entiendo que también quiere transmitirle su cultura a su hijo, ¿no? Claro. Y mostrarle de dónde vengo como mamá y de dónde me crié y cuáles son las costumbres en mi lugar, pero como vos decías, pero a su vez también vivimos acá. Entonces, ¿cómo se logra muchas veces ese equilibrio? Supongo que obviamente debe ser prueba y error, pero ¿cómo lo vas llevando en ese día a día? Sí, es complejo porque también lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Maternidad e inmigración implica muchas veces vulnerabilidad, ¿no? Entonces Sí, hay algo de ese saber hacer, y lo pongo entre comillas, porque bueno, en ese saber hacer es prueba y error, ¿no? Pero yo pongo en cuestión lo que estaba segura por ahí en Argentina, ¿no? Bueno, se cría así, se hace así, se reta por esto, y acá por ahí eso no está así, no está bien visto o se hace distinto. claro. Entonces hay algo de ese bien hacer que muchas veces se pone en cuestión, ¿no? Entonces, para mí, a veces es muy importante la red, ¿no? Y contactar tanto a otras mamás latinas, argentinas, que Sí, compartan y validen como, no, no, estás
¿estás bien? Y también con otras mamás suecas, ¿no? Como para que también ir conociendo cómo se hace acá y ver qué me sirve a mí de todo esto, ¿no? Y con nuestro marido siempre vamos como revisando también. Porque bueno, en nuestro caso somos culturalmente argentinos, pero si Claro, él culturalmente fuera sueco, también es un desafío para las parejas biculturales, ¿no? Como cómo totalmente. congeniamos esto. Ahí creo que es Y los como es, desafíos. ¿no? La vara sube un poquito más entre. Claro, le vamos poniendo condimentos ahí. Exacto, sí, sí, totalmente. Sí. Algo que se me venía a la cabeza es esto de si crees que es distinto o son, no sé si llamarlo mejor o peor, porque creo que no podemos medirlo si es mejor o peor, Ujú. pero el ya ser madre, o sea, migrar ya siendo mamá, o el soy migrante y en el durante mi migración soy mamá. Digo, ¿crees que hay diferencias en torno a estos desafíos de los que hablábamos? Sí, yo creo que sí, porque son dos procesos distintos, ¿no? Porque hay algo ahí que marca una diferencia que tiene que ver con atravesar el parto, Claro, ¿no? Digamos, durante el embarazo, muchas veces lo que nos pasa a muchas mujeres es como esta mamitis, ¿no? Como esta necesidad de estar cerquita de mamá, y cuando está lejos, eso a veces es un desafío, ¿no? A veces hay posibilidad de viajar, a veces no, y esperan a que nazca el bebé, ¿no? O sea, cada sí, familia va armando esto como puede y como le sale, ¿no? Pero atravesar el parto por ahí en un país donde se habla otro idioma es súper desafiante. Llega un momento, o sea, en el parto vos vas pasando distintos procesos, ¿no? Llega un momento en el que no podés ni hablar español. Imagínate si encima te dan indicaciones en en inglés, en otro chino o en idioma, alemán, sí. o sea, ¿qué? No. No, Entonces, para mí no es lo mismo. Cada proceso tiene su desafío, seguro. totalmente. Eh, pero bueno, son distintos escenarios. Tal vez si vos, bueno, tal vez no, pero si vos parís acá, tal vez ya llevas un tiempo más a la cultura, ¿no? Y hay cosas que las puedas ir manejando. Pero me pasó de acompañar mamás que por ahí, hablando el idioma, ya estando hace un montón de tiempo acá, en ese momento necesitan la lengua materna, Claro, ¿no? Entonces, bueno, eso, cada situación tiene su desafío, sí. ¿no? El atravesamiento del puerperio también es como un plus a lo que veníamos charlando. Exacto. Bueno, justo de eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo crees que afecta o interviene el duelo migratorio, que es algo que atravesamos, todos los que migramos? Yo siempre digo que no me gusta hablar de paso a paso porque no creo que sea así, ni momentos. Creo que cada uno atraviesa el duelo migratorio. Hay gente que lo puede atravesar a los 2 años, otro en el momento cero en el que migró. Pero ¿cómo atraviesa ese duelo migratorio como, ¿no? Una mujer migrante, a la vez que tengo que maternar, criar o incluso, como decías, atravesar el puerperio? Bueno, suerte, ¿no? Besitos, chicos, bueno, terminó el podcast. El duelo migratorio lo que tiene de particular, digamos, tiene ciertas características, ¿no? Y una de estas es que es algo recurrente. No es que, bueno, listo, lo atravesé, pasó, Total. listo, estoy bien. Siempre nos pasa, ¿no? A quienes vivimos lejos de nuestro país, que hay situaciones que vuelven a reactivar y que lo vuelven a despertar y que inevitablemente nos ponen a trabajar en eso. Y tener un bebé viene a traer de vuelta, a reactivar el duelo migratorio, ¿no? Porque a través de él o ella, nosotros volvemos a sentir todo eso que nuestro bebé se va a perder también, ¿no? Claro. Por ahí muchas mujeres me dicen que se sienten muy tristes porque por ahí la abuela no va a poder ir todos los viernes a buscar al jardín, porque no va a poder jugar con su prima, porque no va a poder ir a tomar un helado con su tío, ¿no? Y todo eso es fundamental, trabajarlo, ¿no? Y acompañar eso que nos va pasando, porque eso nos va a permitir aceptar que efectivamente no va a pasar eso, pero nos va a permitir también tener otras posibilidades de vínculo con esa familia, ¿no? Sí, Eso en el caso de que tengamos un bebé en el extranjero. Yo como mamá migrante, que encima estoy atravesando mi duelo y acompañando el duelo de mi hija, porque convengamos que aunque tengan 1, 2, 5, 20 años, a todos nos va a atravesar de distintas formas, ¿no? Y los niños y las niñas tienen su particularidad, ¿no? El duelo en las infancias se juega de otras formas. sí, Entonces, muchas veces es difícil, ¿no? Mientras crío, acompaño, yo voy sanando mi propia historia de crianza y mi propio duelo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para mí siempre la red y el poder charlar estas cosas
para sentirnos los más armaditos posibles y acompañar a los más chiquititos y chiquititas. Desafíos. Enormes. Sí. ¿Cómo, cómo haces, no? Digo, cuando sos madre migrante, con justamente todo lo que quedó del otro lado, ¿no? Digo, en otro país, en tu país de origen, y que ya no, y que no va a ser una cotidianeidad de tu hija, ¿no? Digo, ¿cómo haces para fomentar esos vínculos, para que tenga presente a su abuela, a sus tíos, a sus primos? ¿Cómo se dan ciertas dinámicas para que una persona que está viviendo, una personita que está viviendo en otro país, se sienta parte también y familia de personas que están viviendo en otro lado completamente diferente y que no hay una cotidianeidad, ¿no? Del contacto del día a día? Yo creo que algo fundamental que es siempre, no vivas donde vivas, creo que la charla con tus hijos e hijas sobre la historia familiar, ¿no? Sobre el lugar que ocupa ese bebito en la historia, ¿no? Su vínculo con su abuela, a medida que va creciendo, ¿no? Como qué decían sus tíos cuando se enteraron, ¿no? Como contarle el cuento suyo, toda su historia. Eso es clave para que vaya entendiendo que la familia que está en el país que sea, Argentina, en cualquier lugar, digamos, sepa que lo esperaban, que lo acompañaban, que son parte de su historia, ¿no? Y por supuesto hoy tenemos como el gran beneficio de la tecnología Sí. que nos permite esto, ¿no? Como te decía por ahí, mi hija ya no juega, que es lo que yo más sufría, ¿no? Ya no juega con su prima en vivo, pero después de un tiempo con las videollamadas, ellas juegan a las escondidas con el teléfono, ¿no? O Ay, sea, me muero. mi hija se va a esconder a un lugar y yo voy, mi sobrina me dice, buscala en el baño, y yo voy con el teléfono y le muestro, no, no está acá, buscala en tal lado, y yo voy, ¿no? Y bueno, y juegan a las escondidas con videollamadas. Ahora, para eso llevó un tiempo, ¿no? Mi hija por ahí al principio no quería hacer videollamadas, porque Claro. también hay que entender, ¿no? Que hablando del duelo migratorio y esas características, el duelo migratorio es algo parcial, ¿no? No es un ser querido que falleció y nunca más lo voy a ver. Acá está la posibilidad de reencuentro, ¿no? Y eso a Sí, veces para un chiquitín es difícil de entender, cómo si no la estoy viendo aparece en la pantalla, ¿no? claro. Y respetar los tiempos es fundamental, no obligarlos a que vean a su familia y que hablen, y transmitir esto a nuestra familia de origen también es importante, ¿no? Para aliviar de que es un proceso, ¿no? De que no es que desaparecieron y no lo van a ver nunca más, pero que necesitamos tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las videollamadas son claves y que achican Acercan. distancias, sí. Sí, totalmente. A mí me pasa, yo no soy madre, pero sí mi hermana en Argentina y mi hermano, los ambos Claro, son madre y padre, pero puntualmente hablo de mi hermana porque, claro, mi hermana fue mamá mientras que yo ya me había ido. Mi hermano no, mi hermano fue papá y yo vivía en Argentina. Entonces claro, ahí también hubo como una diferencia, ¿no? Entonces yo viajé cuando nació mi sobrina, pero claro, era un bebito cuando yo fui, porque recién había sí, nacido. Y volví a ir en el 2023, que ella ya tenía 2 años, y claro, y es increíble cómo ese vínculo se pudo empezar a crear porque ella ya era más consciente de quién era yo, claro. y cómo también ahí aplaudo a mi hermana, ¿no? En esto de cómo explicarle que, porque claro, cuando yo me fui era, bueno, quiero que, ella me dice la tía Keke, quiero que venga la tía Keke a jugar. Y entonces mi hermana le decía, no, acordate que la tía Keke vive en España y que si queremos ver a la tía Keke nos tenemos que tomar un avión. Entonces, claro, ella hay veces que, esto te estoy hablando, marzo del 2023, y al día de hoy, ella hay veces que se levanta y dice que quiere hablar conmigo, o un día se levanta y dice, me quiero Claro, tomar un avión para ir a ver a la tía Keke, ¿no? Como que se empieza a generar ese vínculo y entender de, ok, no la puedo ver cuando quiero físicamente, claro, pero puedo hacer una videollamada, la puedo ver, puedo hablar con ella, y como empieza a estar en el mundo, ¿no? En su cabecita, esa exacto. persona. Sí, y es fundamental esto, ¿no? Como mamá, papá, salir ahí a hablar, ¿no? De esa familia, ¿no? Exacto. Contar, armar esta historia que hizo tu hermana, ¿no? Y decirle, bueno, hay que tomarse el avión, ¿no? Hay que, como, no puede venir a casa todos los días, pero podemos hacer esto, ¿no? Y eso está Exacto. genial y es súper importante, sí. Algo que también se me viene es esto de, ya de por sí, saquemos el factor migración, ¿no? Digo, cuando Ajá. vos estás embarazada y nace tu hija, hay toda una estructura que se modifica, una dinámica que hay que readaptarla, hay que encontrarse entre la familia, ¿no? Que se acaba de modificar y las rutinas. Y después está todo el contexto de la gente que
quiere ir y estar ahí, conocer con todo el amor del mundo, pero que quieren estar ahí y que a veces uno es como no sabe cómo manejar la situación o sea, es como quiero compartir también con ustedes, pero también esto es un montón y necesito mi espacio y procesar lo que está pasando. Ahora, si le sumamos el factor migración, digo, donde alguien viajó, pagó un pasaje carísimo, recorrió un montón de kilómetros, ni hablar si encima también va a convivir en la misma casa que Claro. vos, porque no va capaz a pagarse un hotel. ¿Cómo manejamos esas situaciones, no? Porque digo, que a veces porque también entiendo que uno por un lado debe decir como, quiero que vengan, porque quiero sentir esa red en Claro. este momento de mi vida, pero por otro lado capaz también necesito mi espacio y tengo a alguien conviviendo conmigo, además de que yo tengo que procesar que acabo de ser mamá y que me tengo que conocer con una personita que acaba de salir de mí. Digo, como que me parece que es un montón. Entonces, digo, ¿cómo procesar esas situaciones? ¿Qué límites poner? ¿Cómo manejar esas situaciones? Sí, esa es como la pregunta del millón, ¿no? Porque eso, como cuando hablas de visitas a un niñito que nació en el extranjero, generalmente hablas de convivencia, ¿no? Y la convivencia tiene sus condimentos, ¿va? Por más que seamos familia, o a Total. veces porque somos familia, Eso te decía, a veces peor. hay roces, hay situaciones, ¿no? Y, a ver, uno ve un bebé recién nacido y quiere salir a hacerle upa, besarlo, apretujarlo, hermosos, Sí, pero bueno, también está como la madre ahí intentando reencontrarse con esa situación, tratando de entender, con las hormonas totalmente dada vuelta, que de eso, ese es creo, el mayor desafío del puerperio. Entonces, bueno, yo creo que anticiparse siempre es fundamental. Obviamente nadie va a saber cómo va a ser, ni el puerperio, ni la visita, por ahí es genial y está buenísimo, pero bueno, por ahí puede ser muy desafiante. Entonces, por ahí tener algún plan B, plan C, plan X ayuda, ¿no? Y poder comunicar eso. Porque justamente no sabemos cómo va a ser y nos estamos conociendo con nuestro hijo o hija, ¿no? exacto. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, es tu hijo, vos sabés qué le pasa, ya te conoces, tenés el instinto materno, y lo cierto es que no. Nace mi bebé y es una persona distinta de mí, con otros deseos, con otras ganas, y nos estamos conociendo, ¿no? Entonces, a veces, según esto va a depender mucho de la economía y la dinámica familiar, pero tener en vista, aunque sea, como algún alojamiento para algunos días, porque también muchas veces pasa que quienes vienen a visitarnos no se quedan una semana, porque como vos No, decías, es re lejos, sale un montón, bueno, me quedo, ¿no? un Exprimo ese mes. pasaje, claro. Un mes, 2 meses, me han contado gente de 3 meses, ¿no? Un ¿Cómo montón. convivimos 3 meses? Es mucho. Sí, Entonces, tener alguna alternativa. Tal vez la tenemos que usar, tal vez no. Aunque sea para algunos días, ¿no? Y que la visita sea visita, ¿no? Y permite este ida y vuelta, ¿no? Venís un rato, yo voy para allá, ¿no? Como permite cierto movimiento, ¿no? claro, esa dinámica que creo que sí se da muchas veces cuando vos vivís en el mismo lugar. O sea, la persona viene Claro, a visitarme, pero después se puede volver a su casa. O le puedo tal decir, che, cual, te podés ir un rato porque ya está, estoy saturada. Como que siento que a veces en la exacto. migración nos juegan contra eso. Sí, y podérselo decir a nuestra familia, ¿no? Para que ellos también ya Sí, estén advertidos de, bueno, está esta posibilidad. De, bueno, y ni hablar de si somos una pareja bicultural, ¿no? Como no va a ser mi función cumplir las expectativas de todos, no. pero bueno, yo le contaré a mi pareja que en mi cultura hay algo de lo materno que se juega muy femenino y que va a venir mi mamá y mi hermana y quien sea y van a querer estar presentes. Y le contaré a mi familia que mi pareja, no sé, se me ocurre en este caso sueco, bueno, la paternidad acá se juega de esta forma, ¿no? Entonces, nada, que ellas también sepan que están viniendo a una familia bicultural y que va a haber ciertas cuestiones que van a estar inevitablemente atravesadas por eso. Totalmente, y no juzgar, ¿no? Porque a veces también que uno, bajo sus costumbres y sus culturas, a veces termina juzgando, ¿no? Las de otros, como de, ay, qué Claro, frío, ay, esto, tal cosa. Como también puede pasar a la inversa, ¿no? Pero digo, claro. como, a nosotros también muchas veces nos juzgan por ser tan pegotes y Sí, toquetones y demostrativos. Entonces, me parece que eso también es súper importante cuando es bicultural, ¿no? Como entender de que son formas distintas, ni mejor ni peor. tal cual, sí. Y lo último que se me ocurre así para mencionar es registrar cómo estoy hoy y qué necesito hoy, yo y mi bebé, ¿no? Para poder también decirle, porque muchas veces las familias vienen en plan visita.
Sí. ¿no? Llego, me pongo cómodo, vamos a pasear, vamos allá, vamos acá, te quiero conocer. Y bueno, yo no puedo seguir ese ritmo. Estoy en un ritmo muy distinto a eso, ¿no? Exacto. Entonces, como poder decir qué necesitamos. Bueno, que estén con el bebé para yo descansar, genial. Que estén conmigo, porque muchas madres necesitamos que también nos maternen. Bueno, decilo. ¿Querés que te hagan la comida? ¿Querés que vayan al súper? Bueno, cada uno dirá qué es lo que necesita, ¿no? En esto no hay algo válido o no válido. Acá todo suma. Todo cuenta. Sí. Sabes que para cerrar, siempre en el episodio, los episodios, tratamos de con la temática dar algún, no sé si consejo, recomendación, tip, herramienta, llámalo como quieras, pero me gustaría si podés decir una, dos, tres cositas, lo que quieras, a mujeres que estén del otro lado, que se sientan interpeladas en esta situación, que capaz ya son madres y son migrantes o están en ese proceso de ser migrantes y ser madres. ¿Algo que les quieras decir? Sí, a ver, se me ocurre primero por ahí empezar a registrar cómo estoy yo con el proceso de la migración en sí, ¿no? Como qué me pasa a mí con esto y de a poco, bueno, si todavía no tuve hijos o hijas, como revisar en qué estado estoy yo y cómo estoy para abordar ese proceso, que es desafiante, pero que también tiene sus aristas muy hermosas, ¿no? Y muchas mujeres también refieren que a partir del nacimiento de sus bebés, ¿no? Se sienten parte del lugar, ¿no? Este echar raíces, y eso Claro. también está bueno poder transmitir, ¿no? Que no es solamente todo desafío. Sí, es, sepámoslo porque es, pero también tiene su cara linda, ¿no? Entonces, como bueno, poder empezar a registrar un poco cómo estamos nosotras, porque a partir de ahí vamos a acompañar a nuestros hijos e hijas. Eso me parece como fundamental siempre. Después también poder pensar en las redes de apoyo, como te decía, y no solamente salir a buscar mamás que hablen español en este caso, ¿no? Sí. Eso nos va a dar la familiaridad y la validación y vamos a poder hablar ahí por ahí de lo que nos pasa, ¿no? De los sentimientos. A veces hablar de eso en español es difícil, imagínate salir a decir cómo estoy en otro idioma, ¿no? Entonces tal vez con la gente, con las mujeres que hablen mi idioma, yo pueda tener como lo familiar, pero también hacer red con mujeres del lugar en el que estés, ¿no? Porque eso te va a permitir como conectar con esa cultura, con esas costumbres, a poder incorporar, ¿no? Algunas cuestiones de ese lugar y poder sentirte parte, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa es que ese sentimiento de soledad nos arrasa y quedamos por fuera. Sí. Y como último, así, alguna cuestión más para mencionar es no comparar. Me parece que comparar en el sentido de esto es mejor o peor nos pone en un lugar que no nos suma mucho, ¿no? Sí poder evaluar y ver qué cosas para mi familia están buenas y puedo tomar y qué cosas tal vez de mi cultura no las puedo seguir aplicando acá y bueno, las voy dejando de lado por lo menos por ahora, ¿no? Y saber que esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Y uno se va adaptando todo el tiempo a la situación actual. La Sí. flexibilidad es clave. Me encantó. Una última pregunta, yo dije que esto era para cerrar, perdón, pero se me vino acá a la cabeza, sobre todo pensándolo en esto, ¿no? Ser migrante en un país que se habla otro idioma y que inevitablemente tu hija, hijo, hije van a adquirir ese idioma porque van al colegio y van a aprender en ese idioma. ¿Crees que es recomendable, como en el caso, ¿no? de la maternidad, como madre, aprender también ese idioma para que no haya esa distancia con tu hijo? Porque yo, capaz viene con, no sé, lo típico, se me viene, mamá, ¿me ayudás con esta tarea? Y de repente mirar y no entender nada de lo que está diciendo, creo que también supone una distancia, ¿no? En ese momento que puede ser un momento de conexión entre madre e hijo. Entonces digo, ¿crees que es recomendable justamente como madre aprender ese idioma, aunque sea, no te digo ser bilingüe, pero decir, bueno, sé lo básico como para poder acompañar también el proceso de escolarización de mi hijo? Me parece fundamental y de hecho muchas mujeres que he acompañado manifiestan como la necesidad de aprender el idioma a partir de De tener la a sus maternidad. bebés, ¿no? Porque, Claro. claro, porque además de acompañarlos con la tarea, que bueno, también eso es un montón, porque no es saber el idioma, no es como aprender en ese idioma, que es como Claro. otra categoría. En algún momento, cuando ellos y ellas vayan creciendo, bueno, van a querer invitar a alguien a casa. O alguien nos va a llamar a una mamá a decir, che, ¿querés venir? Si quiere venir fulanito a jugar, y
si yo no puedo comunicarme, es muy difícil, ¿no? Sí. Que desde ese lugar. Entonces, sí, es fundamental, aunque sea lo básico, ¿no? Ya cuando del otro lado ven que uno se esfuerza y que trata, también eso es bien recibido y bueno, nos la reman también. Pero si uno no habla nada, marca como mucha distancia en ese Sí, sentido. Que inevitablemente también es la cultura de nuestro hijo o hija, ¿no? sí, Porque nació acá, porque crece acá y eso es parte de su identidad. totalmente. Me encantó. Miles, miles de gracias, Sole. Me parece que salió información súper valiosa para quienes están del otro lado. Pudiste aportar, creo, mucha claridad también en el tema de lo que son los desafíos, ¿no? Que implican ya de por sí la maternidad por sí sola, ya de por sí la migración de por sí sola, sumando el combo. Bueno, nada, es un gran desafío, pero que también está bueno como hacer también el proceso, creo que acompañada, porque a veces es más Tal también cual. a veces las cosas que nos imaginamos en nuestra cabeza, o el no, y cómo voy a hacer, o esto es imposible, y de repente ver personas, por eso también quería traerte, porque sos migrante y sos mamá, ver personas que lo están llevando a cabo. Sí, obviamente, habrá días mejores, habrá días peores, pero digo, Tal cual. una cosa por un lado, la otra cosa por el otro también va a haber tener días mejores y días peores. Tal cual, digo, sí, es esta cosa decís, ¿no? Como estando en Argentina también había días difíciles, días geniales. Totalmente. No por esto vamos a sacarle peso a los desafíos que realmente tiene criar en el extranjero, pero es posible y tiene aristas muy lindas también, ¿no? Y eso Totalmente. también me gustaría como dejarlo, más allá de todo lo que charlamos en relación a los desafíos, que también tiene su lado lindo, ¿no? Y sentirte acompañada creo que es fundamental en este proceso. Sí. Miles, miles de gracias, Sole. Un placer tenerte acá. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Coti, por permitirme estar acá. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.